bienvenido al programa de Peters de Grau y a Clave 45. Tenemos aquí, como siempre, que nunca falla, por supuesto, su propio podcast, no iba a fallar. ¿Qué tal, Gerald? Hola, hola David, ¿qué tal? Gracias por invitarme, tío. Me contaste que tenías aquí un temazo que era explosivo, ¿verdad? Sí. Ha sido la peor presentación que he hecho, pero bueno, no voy a repetirla. No la repitas, Tengo que todo un bien. tema que está muy en candente actualidad, que es sobre los youtubers y Andorra, como si fuera algo nuevo, como si Bueno, fuera bueno, la mira que me novedad. interesa porque el otro día vi a Iker Jiménez que le dedicó un segmento de casi una hora a esto. O Sí, sea que sí, sí, sí. debe de ser el nuevo Viking aterrizando en Marte, algo así, no sé, debe de ser escandaloso cuando Iker le presta tanta atención. Lo estuve ¿Tú viendo. tú qué me puedes contar? Te puedo contar muchas cosas. De hecho, estuve viendo el programa de Iker y estuvo bastante bien. Sí, sí. De verdad es que es muy típico en la prensa o en Twitter o en Facebook sacar como la frase descontextualizada un poco, ¿no? Cuando llamó a estos youtubers si están sufriendo xenofobia o algo así. O igual no fue la mejor frase. O para decir que lo que él quería decir es que como que se está poniendo el foco demasiado en estos youtubers y como que Claro. eso era una persecución. Igual estaba un poco sacado de contexto, pero en el fondo era lo que quería decir. No era comparable a otros casos de racismo o tal, pero el programa estuvo muy interesante y de hecho de eso hay una parte que vamos a hablar de esos youtubers, no tanto de primer nivel, que están a otro nivel, sino estos youtubers de segundo nivel que están aprovechando estas puertas que se les están abriendo y ahí hay hueco y están ocupando el sitio y ahí hay gente que va a tener un problema, ¿no? Los de la antigua televisión, o sea, es youtubers versus Ajá. televisión, que eso es un tema que Ajá. va muy pegado a todo esto. Qué interesante. Qué interesante. Yo estoy de acuerdo también contigo en que como que se le añadieron a Iker como garrapatas, ¿no? Que lo sacaron de contexto, en el sentido de que, sobre todo que la gente que hizo titular esa cuenta de Iker por haber usado ese término de xenofobia o racismo, pues ya sabían que, o sea, yo creo que en ningún sitio es ambiguo. Ahora que si le quieren tomar el pelo porque es periodista, tenía que haber usado mejor lenguaje y tal, pues allá la guerra entre periodistas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que lo sacaron de contexto cuando lo criticaron por ese factor. Mira, yo además a Iker se le pueden criticar muchas veces. Yo alguna vez lo he criticado porque me parece que hace programas cojonudos a veces y otras veces no tiene el invitado. O sea, tiene invitados de muchísimo nivel, sobre todo hablando de ciencia, y otros pues que son conspiranoicos y eso me quema bastante, ¿no? Y esa parte sí la critico, pero cuando quiere y se documenta bien, hace programas buenos, ¿no? O sea, es como que Claro, me da rabia que está rozando la matrícula de honor y se queda a veces en un notable, en un bien, cuando tiene todas las posibilidades. Pero bueno, es una crítica constructiva siempre y un poco desde el cachondeo a veces, ¿no? De hecho, él ya. sabe muy bien. De hecho, fíjate que es de los pocos, incluso diría el único del mundo de la televisión que conoce el mundo de YouTube o sabe lo que hay ahí o las posibilidades que tiene YouTube. Y de hecho, él es de los pocos que ya lo hacía antes de la pandemia, en el Sí, cual, cuando no se podía hacer televisión, hizo YouTube. Y tuvo muchísimo éxito. Y se claro. empezó a relacionar precisamente con un montón de youtubers, esta gente, esta nueva oleada, que por cierto me hizo mucha gracia porque me recordó muchísimo a cuando Jiménez del Oso sacaba precisamente a Javier Sierra y a Iker Jiménez, siendo unos Sí, chavalitos de 22 años o 24 años que estaban en la universidad todavía y los sacaba en su programa, como dándoles el paso a las nuevas claro. generaciones. Y yo hoy Sí, en sí. ese programa he visto lo mismo con estos nuevos chavales, quizá un poquito más mayores, porque alguno ya rondaba la treintena, pero era como dando paso a la nueva generación de youtubers que, ojo, que muchos de ellos no hablaban del misterio, hablaban de otras cosas, Claro. ¿no? Pero es como diciendo, estos chavales vienen pisando fuerte, saben de lo que hablan Sí, y, ojito, hay que tenerlos muy en cuenta porque son gente que sabe y se van a comer a la televisión, literalmente. Entonces eso me claro. hizo gracia. Y eso Sí. es el único de la tele, eso lo decía precisamente Iker, ¿no? Que había tenido reuniones con otros de la tele y como que despreciaban a YouTube, como que no le hacían caso, no, me voy a hacer yo a hacer YouTube y tal, no. Y no han visto que ahí hay un monstruo que ha despertado y los va a devorar, ¿eh? Sí. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo. Me refiero, yo también tengo mis dos granitos de arena que aportar. Quiero decir, em, de hecho, tú y yo te voy a emplazar para hablar de cómo la Internet destruyó o por lo menos lanzó un palo a las ruedas de la bicicleta, ¿no? De muchos modelos económicos
de empresas, de grandes industrias, y no se han querido adaptar. Y muchas industrias no se han querido adaptar a los nuevos modelos económicos, ¿no? Y esto es lo que le está pasando, lo que tú me estás comentando, a muchos canales de televisión, a estos, ¿cómo se dice? A los presentadores de diversos programas, ¿no? Voy a hacerme YouTube y no sé qué. Tú calla, pingüino, que seguramente estos tíos están haciendo 5 veces más el salario que cobras tú y tienen 5 veces más audiencia de la que alcanzas tú. O sea, me refiero, en un medio, ¿no? Donde lo que se cuenta es audiencia y dinero, un payaso de la tele es literalmente un payaso comparado con un youtubero top. Incluso Iker tenía un comentario genial, que lo hizo muy bajito. No sé si te acuerdas, que fue como en el minuto 15 o 20 que dice, oye Carmen, ¿cuántos seguidores tenemos tú y yo? Y ella dice, no tenemos como 80.000 o 800.000, ¿no? Y el otro youtubero con el que estaban hablando, que era un youtuber intermedio, tenía como 2 millones, ¿no? Es que Jordi Wild es de los de la primera generación de youtubers que se ha Sí, mantenido. De hecho, tiene 30 o 32 años. Es de los más veteranos. Es de la sí, edad del Rubius. Es de esta generación y tal. Es de los pocos que sí, nos ha pasado a Twitch, pero bueno, sigue haciendo. Y de hecho, hace una labor. Tiene un podcast. Bueno, aunque lo hace en YouTube, pero también tiene un podcast que está bastante bien, que hace entrevistas. Una entrevista larga de 1 hora, hora y pico. Y está bien, es un programa que está bien y es un tío que, ojo, que yo tenía muchos prejuicios cuando lo vi por primera vez porque salía así como cachitas, reduciendo palmito y tal. Y el tío tiene la carrera de psicología, creo que es, y hablando el tío es una maravilla, el tío comunica, encima es guapete, era como medio actor también y tal. Ojito con ese ajá, tío, o sea, que ese tío puede hacer lo que le dé claro, la gana, porque encima ahora tiene un montón de seguidores y regimiento, y el tío tú lo ves y dices, este tío vale para televisión y ha estudiado para televisión. O sea, claro. para televisión o para imagen, vamos. Quiero decir que es un tío que está preparado. O sea, y te puedo decir lo mismo, ya no te hablo del Rubius y tal. Pues este es quizá es el único que está rozando como la primera división del Rubius, de Willy Rex y todo estos. Pero es un poco el que dejó de hacer lo mismo que hacían ellos para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como que maduró. Bueno, maduró. Hace cosas para un público un poquito más maduro, se mete un poquito en política, se mete un poquito en anticonspiranoia, se meten, aparte que él también habla mucho de psicología, habla de, bueno, la verdad es que es un tío que yo lo sigo hace tiempo, bueno, hace tiempo, da 2 o 3 años y tal, y es un tío interesante, ¿no? Pero digamos que está un poco como aparte, de hecho es conocido, alguna vez hizo alguna cosa con el Rubius y tal, o con, bueno, con toda esta gente, ¿no? Pero hace otro tipo de cosas más serias, como que se le ve que quiere dedicarse más a ese tipo de información un poquito más seria, sin despreciar Sí, en sí, absoluto lo que hace el Rubius o lo que hacen esta otra, que hacen una cosa más para entretener o hace una cosa más casual o tal, que yo lo valoro mucho y son, en lo suyo son muy buenos, ¿no? Pero sí, es sí, el que es quizá el más top de los que ha querido ser en la televisión, porque los otros no ha querido salir ninguno. Es como, me importa 3 cojones la televisión, no claro. quiero saber nada, esto no va conmigo, yo hago mi trabajo y los demás ahí se quedan. Estoy como por encima incluso, o no sé del tema y no quiero hablar. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Después está en esta otra categoría de segundo nivel de youtubers que están aprovechando que ahora sí los quiere la de televisión, que es lo que debería de ser ya hace tiempo, que YouTube fuera bueno, la televisión, por supuesto, tendría que ser ya en streaming, que lo es, ¿no? Pero un poquito más accesible, quizá. Pero que YouTube fuera como si dijéramos la preparatoria para poder dar el salto a televisión. Es decir, tú para prepararte, para hablar, para aprender. A mí me ha pasado, no es lo mismo los vídeos que yo hacía hace 3 o 4 años que los que hago ahora, ¿no? Sí que ahora Sí, sean una maravilla, ¿no? Pero lo que es aprender a proyectar, a hablarle a la cámara, a editar y tal, que sea como un entrenamiento. Y que YouTube sea un casting y de hecho, en cierto modo lo es, pero yo quiero que sea más para que en un momento dado tú puedas saltar a la televisión, ¿no? En principio te da más audiencia, ¿no? Youtubers de top, no os creáis que hay tantos. Incluso dentro de Andorra, tampoco creáis que son 200 youtubers ganando millones y millones y millones. Puede haber 10, 12 que son los top. Pues un poco como el Messi, el Cristiano Ronaldo y todo esto, que futbolistas en primera división que ganan mucho dinero, hay 10 o 20 como mucho, ¿no? Entonces no es todo oro lo que parece, ¿no? Y claro, claro. hay, sin embargo, una clase media o medio alta o medio baja, ahí es donde está el grueso y donde se mueve, ¿no? Y estos son los que ahora han aprovechado que ahora sí les llaman de televisión, cuando antes no les hacían ni puto caso, no les cogían nunca el teléfono, había alguna excepción que sale alguna cosa por ahí. Pero bueno, voy a empezar. Fíjate, no hemos empezado todavía, no sé cuánto llevamos todavía. Típico Pero bueno, nosotros, esto era pero sí, algo que estaba ahí. ¿Por qué los youtubers se van a Andorra? Sobre todo los importantes. Principalmente por los impuestos, por el tema de impuestos. España paga el 47% de impuestos a partir de 300.000 euros. Es decir,
47 céntimos de cada euro por encima de 300.000 euros. Yo no sé cuánto cobras tú. Yo no sé cuánto. Yo sé que nunca Yo he estoy llegado por a debajo de cobrar. eso. Fíjate lo que te iba a decir. Como el 99% de las personas. De hecho, hoy día, ser mileurista es ser afortunado. Yo te voy a confesar Sí, una cosa. Yo nunca he ganado más de 12.000 euros al año. O sea, no he llegado nunca a ser mileurista. He estado cerca, pero nunca he conseguido ser mileurista. wow, sí. Tengo 42 años, llevo trabajando toda mi vida. De hecho, tengo casi ya vida, tengo como cotizados bastante. No sé si te puedo decir que tengo 14 o 15 años cotizados. Bueno, estos ganan más de 300.000 euros. Te hablo de estos 10 privilegiados, 10, 12 Claro, privilegiados claro, que hay, o incluso medio alto, puede que estén rondando por ahí. Claro, en Andorra pagan el 10%. claro. Eh, Quiero decir, yo me voy a Esto, Andorra, a mí no esto, me quieren. Por lo que esto tiene sea. que ver, Ujú. esto tiene que ver también con un ratio, ¿entiendes? Con un balance, ¿no? Con una proporcionalidad a cuanto a ganancias, como dices tú ahora, como ibas a decir tú ahora mismo, ¿no? Que se vaya un mileurista a Andorra, los ahorros no le van a valer. O sea, ojo, si Andorra tiene mejor calidad de vida, tiene aire más sano, tiene unas condiciones mejores y lo que sea, pues Dios te bendiga y vete a donde quieras a vivir, ¿no? Cada uno a lo suyo. Pero hablamos de razones económicas ahora en este momento tú y yo, ¿no? Sí, sí. Y como decías, un mileurista comparado con un tío que se gana 300.000 al año, es diferente, claro, porque lo que te ahorras en impuestos en España, lo que te ahorras en Andorra, es una cantidad que ya me gustaría a mí tenerla. Es que si yo gano más de 300.000 euros, que estos ganan más, simplemente una Sí, campaña de sí, Fanta que le pagaba, por ejemplo, al Rubius en un verano, pues ya es una barbaridad. O cuando estrenaba una película Will Smith llamaban al Rubius para la promoción, de Men in Black o tal. O sea, imagínate la de pasta que mueve. El Rubius te claro. hablo, ¿eh? Sí, sí, Y sí, estos 10 que hay por ahí, pues lo que se, como pues lo que mueve, no ganan tanto como Cristiano o Messi, no llegan a esos niveles, pero ganan mucho dinero. claro. Pero si yo gano 300.000 euros, tío, quítame la mitad, me da un poco igual. O sea, me suda la polla. Como decía el Ibai, que el Ibai es otro de los youtubers que si está en España decía, me suda la polla, si ya gano, si qué voy a comprar por encima de 300.000 euros. O sea, Claro. ¿qué voy a comprar? Bueno, ¿Una bueno, 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 mansión? bueno. Yo ahí tengo mucho que decirte, ¿eh? Perdona, si quieres, tengo bastante que decirte. Quiero decir, mira, yo te diría que hay una cantidad mágica que en España no sé cuál es. Yo esa la he hablado con muchos economistas aquí en Estados Unidos y la conozco. Hmm. Pero en España supongo que esa cantidad mágica sería algo así como los 150.000 euros. Y esto quiere decir que a partir de si tú ganaras al año 150.000 euros, si ganaras al año 150.000 euros, la diferencia que harías en ahorrarte los impuestos que te toca pagar en España comparado con los de Andorra, sería una cantidad que te daría para subvencionar un contable y un consejero fiscal. Y estos trabajarían para mover tu dinero en plan inversiones para que ganasen unos réditos y que el dinero hiciese esa frase mágica de que el dinero trabajara para ti. Y no te estoy hablando de tus 300.000 dólares, perdón, 300.000 euros. Te estoy hablando de lo que te ahorrarías en pagar impuestos. Ya, ya. Bueno, es que esto es un poco lo que yo venía diciendo, que es a partir A de ver, sigue. 300.000 euros Sí, es cuando tú pagas el 47%. Si es por debajo de 300.000 claro, euros, no es el 47%. Es decir, de los 300.000 claro. euros, tú pagas lo que te corresponde, que no sé cuánto será, el 15 o el 25%, o el 25 o el 27, no sé lo que exactamente cuánto es. Es a partir de 300.000 Sí, euros, cuando ya se supone que si estás ganando ese dinero, es que ya eres, bueno, puedo decirlo, ya eres un tío rico. O sea, literalmente. Entonces, sí. bueno, vale. Pero quiero decirte, si tú ganas 300.000 euros, ya es como que estás a otro nivel. Te da un poco igual pagar más o menos, entre comillas, ¿eh? Tienes la vida Sí, porque, solucionada. bueno, te tiene los medios para tú implementar los mecanismos para que tengas la vida solucionada. Porque yo conozco gente que gana esa proporción aquí en Estados Unidos y que acaban arruinados también, por malversación y por no Sí. saber jugarlo. Como te dije, el asunto está en que tú sepas separar un poco de lo que has ahorrado para reinvertirlo. Y eso, por lo general, esa reinversión, poca gente se da cuenta, conlleva pagar a un contador, un contable, un contable que sea honesto, que no se te pire con la Ya, que pasta eso es a otro otro tema. paraíso fiscal, sí, y a un inversor que sepa invertir por ti.
Sí, porque a esa sí. gente hay que pagarla también. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Si tú ya no sabes invertir tu dinero o no sabes o lo estás malgastando, eso ya es otro tema. Que eso hay muchos que les pasa, ¿eh? Pero Sí, yo creo hay muchos, que sí, ojalá yo tuviera esa duda, ¿no? Decir, oh Dios mío, tengo que claro. pagar el 45, el 47% porque tengo tanto dinero. O sea, que Sí, decir, bendito problema. sí, 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 sí. Y he oído también conversaciones de gente muy honesta que dicen que, oye, yo vivo en España, yo me beneficio de las cosas que hay en España y yo quiero pagar lo que hay que pagar en España, que por eso es España. Que también a mí me parece un discurso razonable. Esto, yo la única vez que veo, como diría yo, disculpable las actitudes de estos, de los Rubius o todos estos que se quieren fugar con la pasta, ¿no? Ujú. Es, sí, también odian la calidad de vida que tienen en España. Porque una vez más, amigo, esto, lo que está ocurriendo en España tiene que ver un poco por los impuestos que hay. O sea, si tú a mí me dices, David, yo no podría vivir en Francia porque no me va el estilo de vida, ¿no? Solamente puedo vivir en Españita. Eso es en parte también por la sociedad que hemos hecho todo con estos impuestos que hemos pagado. Es que ahí hay otro tema. Ellos alegan, por ejemplo, Sí, que allí en Andorra hay mucha tranquilidad, hay poca delincuencia. Aparte, si es cierto, pagan pocos impuestos, viven sus amigos todos allí. Hay algunos de ellos que alegan de, por ejemplo, Lolito, que es un crack. Él tuvo una infancia difícil, tuvo una infancia muy jodida. De hecho, bueno, no sé los detalles ah, exactamente, pero ¿quién? él, ¿Quién? Lolito, es Ajá. un youtuber que es un jugador y es un Sí, sí, crack sí. jugando, es acojonante. Jugando a Fortnite, jugando a todo lo que sea de disparos, es acojonante, ¿eh? Sí, Y él tuvo una infancia muy jodida, muy difícil. Tenía el padre enfermo que no podía trabajar y él se sintió toda la vida maltratado por las instituciones sociales. Siempre ajá, estuvo rondando la pobreza. Era una familia muy humilde. ya, Y le pasa un poco como sí, Maradona, que tenía un don de uno entre 1.000 millones. Y lo sí, que hizo que con su don, gracias a ello, y un poquito de suerte, y ahí sobre todo que tiene un don, él consiguió streamear y convertirse pues en uno de los youtubers más importantes. Y entonces se fue a Andorra diciendo, yo es que no le debo nada a España, porque dice que ni claro, siquiera fue al colegio, y se siente claro, resentido porque fue maltratado. Si España hubiera hecho, o los servicios sociales hubieran hecho su trabajo correctamente, y hubiera dicho, le hubieran tratado bien, o le hubieran facilitado un poquito la vida, él no se sentiría traicionado, o no se sentiría con la necesidad de marcharse a Andorra sin ningún tipo de resentimiento. Entonces, por un sí, lado, eso hay que entenderlo, aunque yo siga sin estar de acuerdo. Pero entiendo que sí, si alguien se siente traicionado por su propio país o maltratado por su propio país, se quiera marchar. De hecho, está en su libertad de hacerlo. Porque esto, todos los youtubers hay que decirlo. Irse a Andorra es legal. claro, bien Eso que le dicho, quede a bien todo el matizado, mundo claro, ¿eh? No están bien robando, matizado, no están dejando de pagar impuestos, los pagan en Andorra y, por supuesto, los servicios tendrán que utilizarlos de Andorra y claro, es legal. Es legal y nadie le puede decir nada. Es verdad que Hacienda les va a pasar la cartilla, me dirá sus 4 anteriores años, revisándolo al dedillo. No pueden pasar más de 183 días, no pueden pasar menos de 183 días en Andorra, tienen que tener la residencia allí y una serie de claro, condiciones y los van a tener bajo lupa. Pero claro, es legal y claro, lo pueden hacer. Y de hecho no solamente hay youtubers allí, hay muchísima más gente. Hay un montón de deportistas, de empresas de telecomunicaciones hay muchísimos. De tecnologías, de jugadores de póker online también hay muchísimo por allí. Y tienen allí su muchísimo, tal. sí, señor. Porque Andorra ha crecido mucho en los últimos años. Y es una ciudad pequeña. O sea, es una ciudad. Cuando antes eran 2 calles. Yo me acuerdo hace 35 años que fui a visitarla, eran 2 calles. Y ahora es una ciudad pequeña. Pero le está pasando un poquito lo que le pasa también a Gibraltar, ¿verdad? Quiero decir, le pasa un poquito esto de que encuentras un edificio en el que están hacendadas 55 compañías, un edificio de dos plantas, ¿verdad? Y le está empezando a pasar eso, y que también pasa, por ejemplo, en las Islas Seychelles, en las Islas Caimán, en todos estos paraísos fiscales, que yo no lo estoy llamando un paraíso fiscal, Claro, es que no es pero, paraíso fiscal Andorra desde hace 2 años. ajá, De ajá, hecho, Gibraltar creo que sí. Y o sea, las islas, como dijiste, las islas estas también. Incluso las Seychelles y Irlanda las Caimanes, y ajá, Andorra y Irlanda y otros sitios por ahí también tienen muchos, bueno, pues muchos peros con su fiscalidad, ¿no? sí, sí, Por ejemplo, en Alemania se paga el 47,5% de los impuestos de IRPF, en Francia el 55,6%, en Italia el 52,8%, Portugal el 58,2%. Es decir, España, dentro de Europa,
o de alrededor de Andorra es el que menos se paga con el 47%, ¿eh? Ojito. O sea que a Ajá, veces sí ajá. oigo a economistas, sobre todo liberales, de que hay mucha presión fiscal. Bueno, comparado en Andorra, claro que es el 10%, sí, pero con el resto de Europa no. O sea que Claro, claro. ojito. Después, por ejemplo, lo que decía, Andorra salió de la lista de paraísos fiscales hace un par de años y ahora tiene un intercambio completamente cristalino sobre su información tributaria. Esto vino un poco a raíz del caso Puyol, por ejemplo, para que no se repitiera el Ah, caso Puyol, ¿no? ajá. El 3% y toda esa movida. Bueno, pues ahora eso no ocurre, en teoría, claro. Claro, claro. Después hay otra de las cosas también que es muy... La imagen que se tiene sobre los youtubers, ¿no? Estos youtubers, por supuesto, no viven hacinados. Se viven en unas mansiones de la hostia que alquilan o compran. Bueno, pues los 10 youtubers importantes sí se compran su casa, pero los demás hacen como casas compartidas y tal, un poco como lo que era. Pues como era irse de Erasmus, pero a lo bestia, o sea, por todo lo Sí, alto, sí. ¿no? Pero tampoco os creáis que son cosas igual. Uno tiene un Porsche o lo tiene en renting o tal, pero bueno, también lo hacen los de Hollywood, o sea, y es un poco eso. Claro. Pero a lo que me refiero, que no son chavales de 18 años. Eso es algo que tiene la Sí, gente muy, muy equivocada. Hay algunos que tienen 18 años, ¿eh? Pero no son los de primer nivel, ¿eh? El Rubius tiene 30 años. Y toda esta generación que nacieron cuando nació YouTube, YouTube tiene 12 o 15 años o algo así, no tiene más. claro, Y estos empezaron cuando YouTube. Y llevan 10 años o claro. 12 años trabajando, ¿eh? Ojito. No son cabeza locas de 18 años haciendo el gilipollas. No, no. Hacen el gilipollas porque hacen humor o hacen... Pero decir, pues como sería un comediante o como sería un humorista o como sería alguien que hace un espectáculo o como hace pues hace sus cosas delante de YouTube que son, bueno, tiene su público, ¿eh? Claro, claro, claro. Y que hay mucha gente de generación, de mi generación o superior, que no entiende, ¿no? Hay esa fractura generacional que no entiende esta generación, que encima es todo por internet, trabajan en sus casas. Claro, cuando tú trabajas en tu casa puede estar en cualquier sitio, no tiene por qué estar en Madrid, puede estar en Andorra, puede estar en... Hay algunos que se habían ido a Irlanda o que se habían ido por ahí arriba porque también pagaban menos y nadie le Claro. dijo nada a los que se iban a Irlanda. Entonces, bueno, pues eso, no son chavales de 18 años, ya os digo, eso es muy equivocado. Y de hecho son normalmente esta gente, no son idiotas, no son adolescentes locos o no, 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 no. O sea, esta gente, bueno, pasa que trabaja otros medios y otros códigos y se saltan sobre todo a las megacorporaciones de las empresas de televisión o de comunicación. Se las saltan y las superan, Claro, incluso con muchísimos claro. medios. Esto es un problema para las megacorporaciones y sus mafias, claro. Bien matizado, bien matizado. Un problema para ellos. Efectivamente. Porque déjame añadir un detalle más, ¿eh? La gente quizás no se da cuenta, pero tanto, tanto corporaciones editoriales, ¿no? Las grandes editoriales, como Ujú. las grandes empresas discográficas, como las grandes compañías de películas, las productoras de películas, todas las que tienen que ver con el sistema de entretenimiento. Hay compañías, hay productoras que montan conciertos, hay productoras que montan espectáculos, y ellos tienen ya, como diría yo, tanto la clientela como tienen también los recursos Y la para poder, distribución, ellos no y la necesitan distribución. publicidad, no No, necesitan no, pero publicar en prensa, a donde claro. iba yo era que ellos no solamente se posicionaron como empresas, ellos acabaron posicionándose, y estoy hablándote de por 100 años, como lo que se llama en inglés los gatekeepers, los guardianes de la puerta. Que quiere decir que al final tú ibas a una discográfica y tenías que bajarte los pantalones y aceptar los términos Efectivamente. que fueran para que tu música pudiera ver la luz. Porque es que si no, no veía la luz nunca. Me refiero más allá, ¿no? De tú tocar en unas esquinas y que te viesen los transeúntes. Lo mismo digo con una película. Si tú no estabas aceptando los términos de las distribuidoras, tu película no era distribuida. Y lo mismo con tu libro, y lo mismo con todo. O sea, con todo. Incluso hasta los videojuegos hubo un punto en que era así. Y ahora esto lo que ha ocurrido ha sido que la Internet y la democratización del acceso, y que esto tiene que ir un poquito, también mano a mano con lo que la gente denominó piratería, y que yo no la llamo piratería, la llamo distribución alternativa, eso es como la llamo yo. O libertad. Bueno, bueno. O libertad de mercado, exactamente. Pero, escucha, esto le dio una patada a los sistemas de guardar la puerta que tenían Sí, ellos, sí, de que sí. si no era por mí no pasaba nada. Y ellos controlaban la distribución, controlaban el mercado, controlaban también los salarios que se pagaban. Y el poder y la información, claro, efectivamente. Claro, claro. Y ahora estamos aquí en este punto, donde
Claro, al igual que muchos, como decías tú, te estoy haciendo un círculo al principio de este programa. Los cabezaparlantes de la tele, jo, 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 me voy a meter youtuber. No, maricón, dentro de poco se te va a cerrar el programa y vas a estar en la calle buscando para trabajar donde cavar zanjas. Mientras que los youtubers pues están continuando con el progreso normal, que es un progreso orgánico de lo que es la difusión de la información. Continúa. Mira, es que esto que has dicho es muy interesante porque lo mismo ocurrió, los periódicos clamaban cuando la llegada de la radio. La Claro. radio clamó con la llegada de la No, televisión. yo te voy más para atrás, perdóname David, te voy más para atrás. Los cocheros, los corredores de diligencia y los choferes clamaron contra los automóviles cuando se establecieron los automóviles porque les iba a quitar la chamba, les iba a quitar el trabajo y eran Claro. un peligro y no sé cuánto. Eso ya te estoy tirando para atrás ya siglo y Fíjate. medio. Bueno, y la televisión ahora clama contra estos youtubers porque les están Sí. quitando el pescado y les están comiendo el pescado. Pero Y bueno. como dices tú, ocurrió con la introducción de la radio hacia los periódicos y después ocurrió con la introducción de la televisión hacia la radio. Es que date cuenta, los que elegían el gobierno, entre comillas, o por dónde tenía que pasar o legislarse o fiscalizarse el poder de cara a los votantes, era por los periódicos, después por la Periódicos. radio, después por la televisión, Claro. pero ahora hay mucha gente que no se ha dado cuenta que la política va a pasar por YouTube, bueno, por las redes sociales, que eso ya ha ocurrido, de hecho Podemos fue fue y creció a raíz de las redes sociales, pero también por estos youtubers. Tú imagínate que al Rubius o a uno de estos top 10 dice mañana estoy hasta la polla de estos corruptos, me voy a presentar a presidente del gobierno. Sí, sí. Y tiembla el establishment. Sí, Tiembla. sí, sí. Tiembla. El Tiembla porque, nuevo, el nuevo Pablo Iglesias, yo creo que va a salir de esta generación de youtubers de segundo nivel. Yo creo que los de primero no, porque les importa tres cojones la política y están a otra cosa. Y tienen claro, suficiente dinero como para jubilarse 40 veces. Pero de sí, segundo nivel, se van a meter en política, se están metiendo en política. Y ahí va a haber sí, una sí, guerra. Y una guerra, yo creo que bonita de ver. Y van a hablar de cosas que estaban vetadas hace nada, que están ahora vetadas. Y se están desvelando nuevos temas. De eso voy a hablar también, ¿eh? sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar las leyes para que paguen en España estos youtubers? Porque eso es lo que se está insinuando desde el gobierno. Podemos quería de hecho declarar de nuevo otra vez como paraíso fiscal Andorra. Pero yo creo que no lo puede hacer. Eh, O sea, vamos a ver, España poder puede hacer lo que saca de los cojones, ¿eh? Me refiero, pueden legislar que toda la gente apellidada Santiso al salir de la casa tiene que andar en una pata, si quieren legislarlo. ya, pero, Ahora, es pero, moral, es producente, se puede llevar a cabo, eso es efectivamente. otra historia. De hecho, comparado con la legislatividad, o sea, la legalidad norteamericana, estadounidense en cuanto a impuestos, es inmoral, porque un, una consagración que hay en la cultura americana es que no puedes pagar dos veces impuestos en dos sitios diferentes. O sea, que aquí te toca decir, aquí tienen también una regla de tres, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado en tal país? ¿Cuánto tiempo has estado en otro? Ah, pues te toca pagar en el otro o te toca pagar en el nuestro. Sí. Pero no imponerle doble tasa. No se puede. Es inmoral. Aquí alguno ha tenido que pagar doble tasa, ¿eh? Yo creo que Sánchez Vicario o alguna de estas tenía un problema de esas y como decía que estaba en Andorra viviendo, pero estaba más tiempo aquí y tal, al final le tocó pagar dos veces, ¿no? Y de hecho tuvo muchos Bueno, problemas. ¿ves? Pero eso a lo mejor es un problema de tener un contable bueno o un contable malo, que agarró y le dijo, sí, 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 di que estás en Andorra, aunque estés en España. Efectivamente, de Y hacerlo después, mal. pero eso es por hacerlo mal, por hacer ilegal. Pero Pero, no estamos hablando por lo que está legislado. claro, pero la diferencia es que los youtubers trabajan desde su casa. Y están en su Sí, casa. Y tú los estás viendo claro. y están streameando desde su casa. Y con que Y por pasen eso digo, 180 y si, tantos días, claro, si lo hacen tú, si bien. tú les pasas, si tú les pasas una ley diciendo que a pesar de que están en Andorra hay que pagar aquí, eso es inmoral. Sí, pero y además es Bueno, que ¿cómo haces si estás legislando las leyes de otro país? Le estás diciendo a alguien que claro, está en otro país, yo creo que no es tan fácil y no puede hacerlo, no sé cómo lo van a hacer, pero eso, estás en otro país, tú no legislas nada. ¿Qué vas a pillarlo? por eso. Cuando cruce a comprar el pan a Baradona o a Barcelona, ¿lo detienes? Sí, no estoy seguro de cómo funcionaría, ¿no? La mecánica de Claro. eso y me parece, como dices tú, me parece inmoral. ¿Y solo a los youtubers o también a todos los que están allí? Porque eso es otro tema. Porque Ese es si otro tema. tú dices solo a los youtubers, pero la Carmen Cervera está por allí, por ejemplo, ¿eh? Claro, Y hay mucha gente que tiene ahí empresas poderosas, ¿eh? Ojito, ojito, que tú sabes dónde te vas a meter. exactamente. Por querer joder a cuatro niñatos
igual te lías en una y esto se ha visto que se han metido igual con un monstruo que está creciendo, que ha despertado y que igual se los devoran, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Exactamente. Sí, 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 sí. Mira, por Te sigo ejemplo, completamente. una de las cosas que dices, que claro, pero es que tus clientes de YouTube te ven desde España, entonces deberías de pagar los impuestos en España. Pues no, señor, porque te ven desde Oh. España, desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, desde un montón de sitios. Los Es impuestos son para cotizar el sitio en el que estás viviendo. No es exacto. para, o sea, no es. Bueno, perdona, continúa, te estoy rompiendo el No, 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 programa. no, 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 no. De hecho, yo me acuerdo de gente que está trabajando en Holanda, de un colega que trabaja en Holanda, podía elegir si cotizar aquí o en Holanda. Y le daba a elegir. Y viviendo en Holanda podía cotizar aquí. Pero bueno, le interesaba más en otro sitio, no sé qué. Bueno, o sea que incluso aún no viviendo aquí puedes elegir. Pero bueno, lo lógico es que tú cotices donde vives. Pero es más, es que en realidad la verdad legislativa es que ellos trabajan para Google. Su cliente es Google. No es Claro, los espectadores, es Google quien distribuye la información. ¿Y dónde está claro. Google? Sí, Pues ¿dónde? Google, por ejemplo, hasta hace poco, hasta enero, estaba en Irlanda, que es un paraíso fiscal. Claro, Pagaban claro, menos. claro, claro. Ahora de eso hablaré un poquito también, porque, verás, Google tenía la sede en Irlanda hasta 2020 y ahora pagaba, se regularizó y pagaba en Estados Unidos y no en las Bermudas también, porque también tenía las Bermudas la otra parte. Se ahorraba hasta Ajá. 24.500 millones en 2018 y en 2017 respectivamente, y te hacía lo que llamaban el doble irlandés. Wow. Ahora el Suena 26, una postura sexual que aún no he probado. pues ahora mismo, a día de hoy, paga el 26%, 26. Los youtubers pagaban el 47%. Sí, sí. Aún así, paga el 26% en Estados Unidos y gracias a que gracias a Trump por una ley que hizo, no tuvieron que devolver el dinero correspondiente a estos años que se saltaron y pasaron a llamarlo vacaciones fiscales, a los cuales también se juntaron Apple, se juntaron Coca-Cola, Sí, Facebook. sí. O sea, menudo Y marrón, porque al joder a los youtubers, igual estás, entre comillas, jodiendo, o vamos, que no puedes joderlos, a Facebook, a Google, a Coca-Cola. bueno, pero déjame decirte un detalle. Hace muchos años, cuando murió Steve Jobs, pues al poquito una de las primeras jugadas que hizo Apple fue comunicar que iba a tener su sede corporativa en Irlanda. Y ojo, no es por el hecho de lo que tú comentaste de que Irlanda cotizas un 10%. Era que habían hecho un contrato casi secreto, pero que después salió a la luz con el gobierno irlandés, para que le cobrasen 0,01% de Claro, impuestos. ¿cómo le puedo exigir yo a un youtuber que no pague más impuestos o que pague el impuesto de todos los demás cuando estas megacorporaciones no pagan prácticamente nada o pagan un 26% como mucho en el mejor de los casos? Es decir, aquí o jodemos todos o la puta al río, como decía el dicho. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solamente los youtubers son los únicos listos del mundo? No, no, quieren lo mismo que les han enseñado de las generaciones anteriores, que son estos mayores o estos ricachones. Quieren los mismos Claro, privilegios. claro, Mira, aquí claro. te pongo la noticia. Google pone en fin al doble irlandés, su complejo entramado para evitar impuestos a través de Irlanda y paraísos fiscales. Y te explica lo que te acabo Ujú. de decir del doble irlandés, el sándwich holandés. Maravilloso. Y que Donald Buena Trump les información. había hecho la historia para ahorrarse la historia. Y aquí te pone, ¿no ves? Las Bermudas, las Islas Caimán, todo bien. Ámsterdam, no sé qué, bueno. Y apunta las vacaciones fiscales de Donald Trump. Qué bien, 26% en los últimos, ¿no ves? 10 años. Pero esto es lo que es moralmente, socialmente, éticamente, un puto pecado. Esto, no los youtubers yéndose para Andorra. Esto es lo que ha sido siempre un pecado, tener una corporación, una mega corporación que gana cientos de trillones al año, y estoy exagerando, pero es que no me importa, da igual, trillón arriba, trillón abajo, te lo doy de regalo, Ujú. y que después, aún por encima, esté usando estas ganancias para hacer estas escaqueadas. Es que mira lo que dice aquí, que según cálculos de Fortune, la relocalización de esos fondos, Apple logró ahorrarse unos 40.000 millones en impuestos. Otras empresas se habían beneficiado de esta misma reforma electoral como, según The Guardian, Cisco, que es la de los routers, Coca-Cola, Facebook, Merck y Pfizer, que es la de las putas vacunas,
que encima le estás pagando un montón de pasta y para que te lleguen las vacunas. O sea, fíjate qué tipo de acuerdos hay ahí. Ahí hay tema fijo, vamos. Y no solo eso, sino que vale, que tienen la sede en Irlanda y que después tienen paraíso fiscal aquí, allá, 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 allá. Pero tú cuando dices Google, ¿Google de dónde es? Todo el mundo te dice es de California, ¿no? Es americana. O sea, esto es un problema, esto es un problema inmenso y la falta de voluntad política para enfrentarse a ello me recuerda a una investigación que he estado haciendo muy recientemente. Perdón, y tú sabes a qué me refiero por investigación, una investigación personal, como tú estás haciendo ahora mismo, ¿no? Sí. Sobre este tema, donde, donde los investigadores del fisco americano, el famoso IRS, declararon en público, miren, nuestros superiores nos han dicho que cuando tengamos una investigación por evasión de impuestos a una gran compañía de más de no sé cuántos millones de dólares, que consigamos que la pasemos por su supervisión para que ellos lo aprueben la investigación. Y nunca la aprueban. Quieren Claro. que nos mantengamos siempre con los pobres desgraciados que evaden 20.000 o 30.000 dólares, que esos no tienen el dinero para meter unos grandes abogados y mantenernos en pleito durante 10 o 20 años. En pleito. Pero es Y esto fue una que... declaración abierta de un oficial del IRS americano. Claro, pero es que el caso es que, de hecho, aquí se intentó meter, o se está intentando meterlo de la tasa Google, unos aranceles precisamente por ese tipo de temas, y había unos conflictos internacionales con Estados Unidos, unos temas diplomáticos de la hostia, había unos problemas, había salido a la prensa y tal. Lo que quiere decir es que se pone el foco en los youtubers, evaden impuestos, que no es Claro. exactamente que evadan impuestos, hacen algo legal que moralmente puede ser discutible, que a mí no me gusta, por cierto. Y yo creo que no lo haría, salvo, o sea, yo diría, vale, lo puedes hacer si es para ganar 1.000 euros o 1.500 euros y vivir de lo que te gusta. Entonces, vale, hazlo, no me importa. De hecho, es legítimo. Pero cuando tienes 300.000 euros, pues es una tontería porque ya tienes tanto dinero que te tendría que sudar la polla. Pero bueno, pero es legal hacerlo. Pero sin embargo, en grandes megacorporaciones como Facebook, como Google, como Amazon, como Apple, no se pone el foco nunca. Es más, en el IBEX, que lo haré después, menos todavía se pone el foco. Sí. Mira, te voy a poner Apple, Amazon, Google, Facebook pagan solo 22 millones a Hacienda. Muy bien, 22 Joder. millones. Paga más el Sí. Rubius. O sea... Sí, 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 sí. Las Totalmente. 4 tecnológicas, que son líderes del mercado, ha agregado el impuesto sobre beneficios 22 millones de euros, lo que supone unos 2 millones de euros menos que el ejercicio anterior. Esto es del año 2020, 18 del 7, en plena pandemia, ¿eh? Cuando más usaba Amazon, Google, ¿eh? Joder. Controla el 80% de la publicidad digital en España. El 93 millones han sido directos a las cuentas de Irlanda como pago a sus servicios. La filial ingresó de su matriz y único cliente 104 millones de euros en 2018. Registró un beneficio de 20 millones y pagó 6,8 millones de impuestos sociedades. Un Ufa, qué dolor. 24% menos. Google se llevó 900 millones de la tarta de publicidad digital de España porque agrupa casi toda la inversión del mercado de buscadores. Tengo por aquí abajo esto es. Amazon, servicios, ingresó 40 millones, en el 19 76, esto es lo que ingresaron. Impuestos sobre Ufa. beneficios 5 y 10 millones. O sea, pagas 40, pagas en impuestos 5. En el 19 pagas 76 millones, pagas 10. Qué bien, ¿no? Amazon... Wow. No, quería ver aquí, Google, exactamente. Importe neto de la cifra de negocio de Google España, 70 millones en el 2017. Y 100 millones en 2018. Bueno, gastos personal, resultados de explotación. Total de impuestos, 22 millones han pagado. El VAR, Tremendo. tal. Pues bueno. Tengo más datos por aquí, tío. Apple Marketing, 40,8 de ingresos. Pagó de impuestos 5 millones con 4. Apple Retail, 394 millones, 5, pagó 4,6 de millones de impuestos. Amazon Dios mío. Online de España, 55 millones, pagó el 0,2% de impuestos. El 0,2 millones de impuestos. Amazon Spain Fulfillment, 364 Fíjate. millones que ganó y pagó 3,2 Sí. millones. Amazon España de servicios, 70 millones que ganó y pagó 0,9. Y servicios de web ganó 0,2 y pagó el 0,07. O sea, están pagando entre el 25 o el 1%. Depende de Sí. las condiciones, depende del paraíso fiscal. Bueno, una estafa. Una estafa.
Una estafa completa, Bien, ¿y qué pasa con completa. las empresas del IBEX? Que a mí son las que más me tocan los huevos, así por lo general, y las que más manías les tengo. Pues mira, ¿cuánto pagan de verdad las empresas del IBEX a Hacienda? Pues lo mismo, una media del 25%. Es decir, empresas como Telefónica, pues pagan el 25% de los impuestos. Los youtubers pagaban el 45%. O sea, los Sí, sí, sí. autónomos, cuando pasaban de 300.000, porque estos son autónomos, el 40 y tantos. Pero sin embargo, estas megacorporaciones pagan el 25%. A ver, la patronal, contratado con informe, datos del 2014. Antes pagaban el 19%. Y en el caso de Libix la media es del 21%. La Asociación Española de Asociaciones Fiscales presentó otro informe que obtiene un tipo medio de las grandes empresas también más elevado. ¿Por qué esas diferencias? ¿Qué mide cada uno? O sea, que encima los resultados tampoco cada uno dice que paga más o menos. Bueno, bien. ¿Por qué no se hace hincapié, por ejemplo, en los medios de comunicación en las empresas del IBEX que pagan muy pocos impuestos en comparación con lo que pagan otras empresas o otras corporaciones, o sea, otras autónomos, Sí, ¿por qué sí. ellos pagan menos y nosotros pagamos más? Me parece una pregunta muy sana. Bueno, quizás porque las empresas del IBEX están relacionadas con los medios de comunicación y efectivamente los medios de comunicación no van a morder la mano que les da de comer. Yo creo que esa es la Ah, respuesta más sencilla. mm, Todo esto es legal, obviamente, pero si nos metemos con las SICAP, las 10 mayores SICAP españolas tienen el 70% de su patrimonio invertido fuera de España. Voy a nombrar la qué familia. es una SICAP? Pues mira, una SICAP es una sociedad de inversión de capital variable, es decir, coges por lo menos a 100 personas, a 100 Sí, accionistas sí. como mínimo, e Un inviertes grupo un de accionistas, sí. dinero y lo Sí, inviertes sí. en un lugar en el cual solamente te cobran el 1% al año y pagas Wow. el 21% si quieres recuperar tu dinero. Ya, Por lo tanto, ese dinero crece exponencialmente. claro. Muchas empresas lo meten en SICAP y crece su patrimonio. Muchas empresas o personas particulares de mucho dinero también la meten allí. En teoría es legal, ahora es lo más inmoral que he visto en mi vida. Pero bueno. Y esto alguna Lógico. vez se ha nombrado en los medios, se le ha metido algo de caña, algún político dimitió, sobre todo alguno de izquierdas, por decir que no se había dado cuenta que había metido dinero en una SICAP, bueno, ese tipo de Sí, sí, cosas, sí. ¿no? Desde 2012 pasaron a pagar el 21% solamente si lo retiran y el 25% si es más de 24.000 euros. Y si es por encima de 24.000 euros pagan el 27% si retiran el dinero, si no, no. Sí, retiran, claro. Bien, quiero que te des con este nombre que pone por aquí, no sé si lo estás leyendo. Sandra Ortega Sandra es Ortega, la hija de Amancio segunda, Ortega. efectivamente, es la segunda mayor inversora en dinero que hay en SICAP. 285 millones. A que tú esto en los medios en los medios de comunicación, cuando hablan de los youtubers, esto no sale. La Claro que Amancio no. Ortega, que es el mejor. El mejor empresario de España, un hombre hecho a sí mismo, un hombre que hizo empresa de la nada, salvador de la Sí, sí, sí. patria, pues Sí, resulta que sí. tiene 285 millones su hija en una SICAP. También hay más gente, dueños de Pronovias, la Claro. familia del Pino, que están en el top 10. Bueno, aquí viene alguna más. Wow. Familia Marx, Alicia Koplovich, otra también, estos nombres nos suenan, ¿no? Y hay Claro, otro que me claro. encanta, que me encanta, que me encanta. ¿Dónde está? Cartera inmobiliaria, familia Botín, también está aquí. Jorge Galiardo Bayar, también es otro mítico. Familia Botín, familia de Pino, Antonio Fernández, presidente de Broforts. Y había alguno por ahí, ¿no lo ves? Familia Mar, bueno, los Koplovich. Tienen un patrimonio de 500 millones de euros inferior. Bueno. Heredera de la familia Inditex, como dejemos, es una de las que más tiene dinero fuera. Bueno, estos no los llaman antipatriotas, no los llaman al orden, no les dicen nada, ¿no? O sea, quisiera, la gente que de verdad tiene dinero y está, bueno, evadiendo, está escondiendo un poco el dinero para que no tenga que pagar tantos impuestos, a esto no los llaman antipatriotas, no los llaman al orden, no hacen leyes, no quieren hacer leyes para que esta gente pague de verdad lo que le tiene que corresponder, o que pague el Claro. mismo por ciento que pagamos todos. No lo sé, bueno. Yo me parece bien, me parece muy bien que la gente se queje de que hay mucha presión fiscal. 40 y tantos por ciento igual es mucho, pero bueno, cuando tienes tanto te debería dar igual. Me preocupa más la gente que no tiene dinero y no puede asumir, como yo fui autónomo, muchos años, y yo sé lo que es tener que pagar los autónomos y ese mes
Hostia, no llegar, ¿eh? No digo no quedarte a pre, no llegar o quedarte en números negativos o tener que pagar los autónomos, ¿eh? Eso lo he Sí, sí, vivido sí, sí. yo y lo he vivido varios meses, ¿no? Entonces, bueno, me jode los youtubers que se vayan a Andorra, hombre, me jode un poco, pero me joden más estos del IBEX, me joden más estos de la SICAP, ¿no? Y Definitivamente. nadie les pasa. Ah, bueno, hay otro aquí, es un tal César Alierta, ¿eh? Este cuando hicimos el monográfico de del director, del director del mundo. Este salía varias veces el nombre de César Alierta, ¿no? Ex jefe gordo de Telefónica. Tiene 219 millones. También en SICAP. Bueno, pues no pasa nada. Quiero decir, claro, Movistar, que tiene una televisión propia y también tiene una productora propia de cine, no, el foco mediático no se pone sobre ellos porque no interesa. Claro, claro. Y bueno, le recuerdo a todo el mundo ese programa que hicimos, como dijiste tú, sobre el director, donde alguien que era encargado de un periódico bastante famoso, pues se encontraba con un montón de esta mafia que le empezaba a tirar en diferentes direcciones para que hablase de un tema o no hablase de ciertos Efectivamente, temas. este tema no interesa porque me toca a mí de alguna manera, de alguna de mis empresas, todo lo que sea del IBEX, eso no se toca. Y de hecho Exactamente. eso, la gente, cuando se dice que la prensa o la televisión están compradas por intereses políticos, la gente, aunque no sepa el detalle o no se haya leído el libro del director que habla mucho de estos temas, de todo esto, cómo se compró la prensa y cómo se compró también la televisión, pero lo ve en la televisión, la gente no es tonta, inconscientemente sabe que esas noticias están manipuladas con una intención, es que lo ve un ciego, Claro, igual no el 100% de la gente, pero el 80% se cansa de que le engañen en televisión. Cuando me han estafado una vez, dos, tres y 50 veces me han estafado los mismos, me voy a una información alternativa, en este caso YouTube, en otros claro, casos, desgraciadamente, se van a desinformadores o a gente o a negacionistas, ¿no? Porque los medios de toda la vida no están haciendo bien su trabajo y están capados y están subvencionados por estas empresas, ya sea del IBEX o ya sea por el propio gobierno que también les ha dado dinero para seguir, sobre todo durante la pandemia, les subvencionó para que pudieran seguir haciendo su trabajo, pero claro, a cambio de tener una prensa amable, ¿no? De una de esas dos corrientes que hay de poder. Esto lo estaban criticando mucho toda esta nueva oleada de youtubers que se han metido, están haciendo política, llevaban tiempo, pero están hablando de política, de economía, de ese tipo de cosas, que la mayoría de ellos digo que son liberales, pero sin embargo, bueno, liberales, mucha gente dice que son de derechas, pero tienen toques a veces como de izquierdas, y cuando hablan mucho de la oligarquía del poder, que hablan de que el gobierno, las decisiones importantes las toman 6 o 7 personas en España y fuera de ahí no manda nadie más, los demás hacen lo que les dice, ¿no? Entonces como que estamos pagando y malversando un montón de dinero y entonces reclaman, entre otras cosas, una auditoría completa de todo lo que se hace con nuestros impuestos, que yo creo que es cierto, es necesario, ¿no? Hablo de Wall Street Wolverine, que está en Andorra. Es interesante, se le ha criticado bastante, pero es un tío que, bueno, es interesante lo que dice. Yo no estoy de acuerdo con muchos de sus temas, pero por lo menos es coherente con lo que dice. Roma Gallardo, que es de. Gallardo, sí, que es asturiano, por cierto. Tampoco estoy muy de acuerdo con muchos de los temas, sobre todo con el tema que habla. Él habla mucho de. Pues del tema del feminismo, se mete mucho con ese tema y tal. Pero sin embargo, cuando se meten estos temas económicos, pues bueno, hay que escucharle y tiene cosas coherentes. Esta gente les están invitando ahora a televisión, ¿eh? A tertulias de televisión. ajá, Interesante. Está Rubén Gisbert también, que también es interesante. Este creo que es economista. Este lo ujú, conocía yo de antes porque estaba con Spirit Man y hablaba sobre todo esto de la oligarquía, de cómo se compran, te analiza noticias, por ejemplo. Oye, pues esta noticia lo que quiere decir es que el gobierno en realidad no tiene culpa, que la culpa es de las personas, de que como quitando la culpa al gobierno, de que no hay responsabilidad de que la gente se infecte y tal, por ejemplo, es interesante. O habla de, por ejemplo, esta oligarquía, cómo funciona, cómo trabaja. Es sí, sí, interesante, sí, le mete a caña a todos y sobre todo muchos de ellos se quejan de que no tiene lógica, entre otras cosas, que el gobierno con los impuestos de los ciudadanos subvencione y pague la publicidad de los partidos políticos, ¿no? Eso es algo que le revienta a muchísima gente, cuando eso debía de ser de la gente que es afín a ese gobierno, a esos partidos políticos, ¿no? Y sobre todo el ya, hecho de que cómo se malversa muchísimo dinero, en el Congreso de los Diputados tenemos un partido político que tiene 40 o 60 diputados y les pagamos a todos un sueldo cuando en realidad decide el primero, que es el líder, y los demás votan lo que les dice el líder. Coño, paguemos un sueldo que es el líder y nos ahorramos el sueldo de los demás. Los demás están de más. No te hablo ya del Senado.
Es absurdo, ¿no? Si todos votan Ujú. lo mismo según lo que dice la ley de partido, a mí me sobran diputados. Yo creo que en eso tiene algo de razón, ¿no? Es algo para... Igual no estoy de acuerdo al 100%, pero es algo para darle vueltas, ¿no? No tiene sentido que haya... que el partido, todos los de su partido... Bueno, es noticia cada vez que alguien rompe... que rompe el voto de partido. Cuando no debía de ser así. De hecho, en Estados Unidos, esto lo hablamos alguna vez, es más habitual que Sí, cada sí. uno rompa la disciplina del partido, ¿no? Sí, 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 sí. También tenemos a Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que este sale alguna vez en la sexta noche. Este es bastante conservador, pero bueno, habla de economía, es bastante... Estos son, lo curioso es que esos son todos liberales, pero sin embargo, todo esto de la oligarquía, de la casta, que era muy de Podemos, con lo que llegó Podemos, eso también lo Sí, apoyan y sí que lo afirman, ¿no? De que no hay separación de poderes, de que el Poder Judicial está supeditado al político, de que del IBEX que está por detrás de todos estos intereses, todo esto lo están hablando y están poniéndolo en el candelero. De hecho, han sido muy inteligentes porque ellos fueron llamados para hablar del Rubius que evadía supuestamente impuestos y ellos le han dado la vuelta y han dicho, no, no, es que no vivimos en una democracia, vivimos en una oligarquía. Y nuestros impuestos están siendo utilizados para pagar a estos políticos y ni siquiera nos pagan, no nos dan ni el ticket ni en qué lo gastan, básicamente, es lo que están claro, reclamando. Y me parece muy claro. interesante. Yo quisiera saber todos los gastos del ejército, todos los gastos de lo que se gasta, por ejemplo, en la Casa Real, todos los gastos de cada una de las provincias en que se desgrana, en que se ha gastado, todo, porque me consta que en otros países, creo que en Inglaterra ocurre, se sabe exactamente todo lo que se gasta, peseta, o sea, dinero a dinero, o moneda a moneda, o céntimo a céntimo, en qué se ha Joder. desgranado todo, David, todo. te estás comportando como si fueses un ciudadano soberano, caramba. ¿Cómo se te ocurre pedir esas cosas? Es que una de las cosas que dicen es que no somos soberanos, porque no tenemos poder, por ejemplo, entre otras cosas, de si hay una ley o algo que hacen los políticos que no nos gusta, los ciudadanos no tenemos ninguna ley ni ningún instrumento para impedirlo. Nosotros Claro, tenemos que comprar el bloque completo de lo que dice este partido político y lo tenemos que comprar entero. Oye, y ellos claro, dicen, no, no, a mí me gusta la parte económica de un partido, pero me gusta la parte social de otro, o me gustan las ideas de esto de otro. No tengo que comprar el bloque completo. De hecho, a mí me gustaría poder votar a uno de un partido, a otro de otro partido, o esta ley sí, esta ley no, o esta idea sí, esta idea no, no. Quieren más claro. libertad. De hecho, están pidiendo más democracia. De más democracia, no me digas libertad, se trata de democratización. Exactamente. Exactamente, se trata de que el pueblo contenga los mecanismos apropiados Influir. para poder activar su voz, o sea, hacer que su voz se llegue a acción, accionar Hmm. sus deseos, que es lo que nos falta en España muchísimo. Y de hecho denuncian muchas veces la cantidad de chiringuitos relacionados con los partidos políticos que están subvencionados con dinero público. Eso es algo que le revienta Claro, mucho. Por no hablar de las duplicidades que hay en todos los organismos de gobierno, que es un malgasto continuado. Por ejemplo, ponía un ejemplo, ahora mismo no tengo la cifra, pero ponía un ejemplo de el gobierno contrató para hacer una página web de una historia. 1.800.000 euros. O sea, pero ¿cómo puede ser que una página web te cueste 1.800.000 euros? Y era una página que no era, o sea, no vale eso, una página web, ¿no? Cogió la del ¿y qué recursos amiguito o tienen cómo fue qué recursos tienen los ciudadanos para para auditar. combatir Pues yo eso? quiero auditar eso. Nada, no. No, porque estás viviendo en una monarquía parlamentaria. Efectivamente, efectivamente. Entonces también es esta guerra que de repente se los ha comido la televisión, les han empezado a bombardear por todos lados. Y claro, es que yo, bueno, sí les doy voz, pero tampoco puedo decir que no. Si los corto, las redes se los comen, porque en los primeros programas les dejaban decir una o dos frases y los cortaban enseguida, y las redes se les echaron encima. De hecho, algunos de estos periodistas, de algunos de progresistas, fueron insultados, amenazados en redes, porque no dejaban hablar a los otros que estaban en su casa diciendo cosas que pues estar o no de Claro. acuerdo, pero déjale que conteste, que responda. Pero como lo que decían no interesaba a estos, pues lo que te digo, al IBEX, a Grupo Prisa, a Globomedia, que estaban siendo subvencionados por dinero público, eso no gusta, claro. Pues era como que encima, pues ahora tenemos que dejarlos y nos la tenemos que comer. Entonces hay como una especie de eso, de que han despertado un monstruo, les han dado voz y ahora a ver cómo los callas. Y eso yo creo que puede generar en un nuevo movimiento político, que esto lo decía Iker en el programa que hablábamos antes, Sí, esto puede generar en un movimiento político que me va a recordar a Podemos, no en las ideas, pero sí en un movimiento político de esta nueva generación. Si mi generación fue la del 15M, un nuevo de generación que está harta de estos políticos corruptos y va a intentar limpiarlo, que espero que no se quede en agua de borrajas. Y también me huele que va a ser, por una parte, liberal en lo económico, pero lo que quiere es derribar esta oligarquía. O
sea, Claro. esta oligarquía, y ahí va a haber un choque generacional, y lo está viendo, importante, y que va a ser bonito de ver y a ver qué ocurre, ¿no? Sí, 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 estoy 100% de acuerdo contigo. Has hecho un análisis brillante, porque me refiero, ya me decías tú, tengo una sorpresa preparada y no sé si voy a ir por donde te esperas. Y es cierto, ¿no? Pero te voy a dar un halago, te voy a dar un halago aquí, pecho descubierto. Has ido por donde tenías que ir. Quiero decir, está muy bien que estés hablando de los youtubers en Andorra, pero la realidad es que hay otras cosas más importantes y hay otras compañías y otros desfalcos más importantes. Efectivamente. Y, y como tú lo has llevado, ¿eh? Esto al final tiene que ver con nosotros somos soberanos de nuestra propia nación o somos simplemente unos siervos. Unos siervos que laboran para los designios oscuros y ocultos, ¿no? De los mecanismos políticos. Porque te lo digo en serio, si tú no sabes en qué carajo está haciendo el rey durante 12 meses en una crisis, que es la cabeza del Estado, no estoy hablándome porque se llame Felipe, ¿no? Sino, si no sabes qué está haciendo la cabeza del Estado durante 12 meses y después las listas políticas son cerradas y no puedes derogar esto y quedarte con lo otro, como tú has explicado, Ujú. estamos aquí para pagar y firmar nada más. Efectivamente. Yo quiero saber en qué se gasta el dinero de los fondos reservados, por ejemplo. Por ejemplo. O quiero saber cuánto cuesta los jardines o las piscinas que tenga el rey en su casa o del palacio, cuánto se gasta en vestuario, cuánto se gasta en protocolo, cuánto se gasta en cenas, en comida. Quiero saber incluso en cada una de las comunidades cuánto se gasta cada vez que viene alguien en coches oficiales. Quiero saber todo eso, quiero saberlo todo. Cuánto Claro, se gasta en las claro. fiestas, en las festividades. Que hay parte que se sabe, que es pública, hay parte, pero no se sabe todo, no está todo determinado al dedillo. Yo me acuerdo de ese portal de transparencia que tenía Podemos en su momento, que creo que hace como un año y pico que no lo actualiza. Creo que concretamente, bueno, más o menos desde que entró en el gobierno no se actualiza tanto, ¿no? Pues quiero eso mismo que tienen en Inglaterra, que se sabe lo Claro. que se gasta en cada municipio y en qué. Lo Sí, quiero sí. saber. Que después igual nos van a engañar igual también, ¿eh? Ojo, que eso no nos lo quita nadie, que nos van a engañar también igual. Pero me revienta que ministros sean ministros o gente del gobierno que sean gente especial, ¿no? O que estén por encima, o que sean elitistas, o que sean cuando debían de ser desconocidos, o debían ser personas desconocidas que vienen a hacer su trabajo, que debía de ser, que no debía de ser, que debía de ser porque les gusta y no para ganar dinero, ¿no? Entonces es como esa Y te doy élite, la razón, se acaban comportando como si fuesen parte de la realeza. sí, 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 se creen por encima del resto de la gente, ¿no? Y no sé, unos sueldazos que cobran, unas dietas, un montón de asesores y tal. Y es que encima lo hacen como el culo. Porque cada vez, cada año son Claro. peores y lo hacen peor. Y con la pandemia nos han demostrado una y otra vez, no sé cuántas oleadas tiene que haber para que nos demuestren que son unos ineptos y cada vez peor. Porque dices tú, bueno, si lo hacen medianamente bien, pues mira, se ganan una pasta, pero lo hacen medianamente bien y es por el bien de todos. Pero es que cada vez vamos a peor. Y cada vez que lo Herma- hacen peor, dicen, necesitamos más dinero y necesitamos más impuestos. Hermano, a mí me llegó el mes de marzo. Para saber que eran unos ineptos, me refiero, cuando no se cerraron los aeropuertos y cuando se permitieron los desembarques de los equipos de fútbol de China y otro de Lombardía o algo así, ¿no? Y esto estamos hablando en febrero, en marzo. Es ya decir, estos tíos son, no, son criminalmente incompetentes. Sí, Criminalmente incompetentes. Eso ya lo dije desde ese momento, ¿eh? No, no me hacía falta más demostración. ya, ya. Eh, yo creo que este es un momento bastante chulo, tío, para que lo dejes. Y le voy a recordar a nuestra audiencia y a tu audiencia y a mi audiencia, a nuestra audiencia, que tú y yo habíamos hablado de un programa donde íbamos a hablar sobre ciertas soluciones que se podrían poner en marcha o que se debieran de poner en marcha, aunque parezcan difíciles. Y, y me encanta oírte porque ya estoy viendo que tienes bien modeladas bastantes buenas ideas, a pesar de que no las dices de todo claras, ¿no? Porque estás hablando ahora mismo de evadir impuestos, pero tú sabes que detrás de esto hay como un ecosistema entero que hay que corregir, que está podrido. Sí, a mí me gustaría que cuando se hable de ese tema, yo creo que se hablará del reseteo, que es algo que está en boca de todos ahora mismo. El reseteo me gustaría que incluyese a todos los políticos que hay ahora mismo en el gobierno. Un reseteo es todos a la puta calle, tanto oposición como lo que Qué están en el maravilla gobierno, sería eso. y empezamos de cero todos, con las cuentas y con los políticos. Claro que eso es una utopía, pero bueno, sería bonito. por soñar, por soñar que no quede. Nos van a seguir A mí me engañando y lo encanta, que nos oye, quede. Y ojalá la yo nueva te voto. generación, ojalá la nueva generación que entre fuerte y a ver si es capaz de comerse a estos oligarcas, ¿no? O a estas megacorporaciones que las ha dejado en evidencia, las está dejando con el culo al aire y esto es
Como bueno, si queremos meterle caña a los youtubers, igual no interesa porque nos dejan con el culo al aire, porque los que están detrás, las SICAP y las megacorporaciones y el IBEX, son muchísimo peores. O sea que, telita. Cierto. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, Gerald. Muy bien, David. Gracias por invitarme. Ha sido un programa muy, muy esclarecedor. Nos vemos próximamente, muchas gracias. Compartir, suscribiros, que debo salir de pobre y a ver si puedo irme a Andorra yo, no sé, a ver si llego a los 1.500 euros un día. Gracias.